Hola, soy Benjamín y el día de hoy vamos a ver la tercera palabra. Esta lectura la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 26. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Jesucristo estaba en la cruz, y como todas las personas en ese tiempo que eran condenados a muerte, podía hacer un testamento, es decir, dejar todas las pertenencias, todo lo que tenía, por escrito o decirlo, y decir: yo le dejo esto a esta persona, esto le dejo a esta persona. Pero Jesús, como fue humilde y a lo largo de su vida predicó sobre la humildad y nunca tuvo nada, lo único que tenía era su madre, y se la dio al discípulo amado. Le dio a su madre y le dijo: Mujer, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre. Le dio a su madre al discípulo que más amaba. Y esto es lo que muestra esta lectura del Evangelio. Pero vamos a verla despacio para ver qué es lo que nos dice el Señor en su palabra. Otra vez, San Juan, capítulo 19, versículo 26. Jesús, viendo a su madre. Primero nos dice que Jesús estaba en la cruz y estaba viendo a su madre. Y junto a ella, al discípulo a quien amaba. Muestra que Jesús miró al discípulo, pero no cualquier discípulo, sino al discípulo amado. Todos los demás discípulos se habían escondido por miedo, pero este discípulo, como era el amado, estaba ahí porque él confiaba en Jesús. A pesar de que lo podían agarrar, a pesar de que lo podían meter preso, no le importaba, porque amaba más a Jesús que cualquier problema que podía llevarlo a seguir su fe, su creencia, su fe en Cristo. Entonces, por eso era el discípulo amado, porque era el que a pesar de todo estaba ahí. Y junto a ella el discípulo a quien amaba dijo a su madre. Primero Jesús se dirige a su madre. Como cualquier hijo, nosotros amamos mucho a nuestra madre, porque es nuestra madre y le tenemos un amor especial. Asimismo, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, amaba mucho a su madre. Además, él cumplió todos los mandamientos y no podía fallar a ningún mandamiento porque él los cumplió todos. Y uno de los mandamientos era honrar a padre y a madre. Entonces, por eso él amaba mucho a su madre, y por eso vio a su madre, dijo a su madre: Mujer. Lo primero que le dice es mujer. Y aquí nos podemos preguntar, ¿pero por qué Jesús le dijo mujer y no le dijo madre? Cuando Jesús le dice mujer, es para enseñarnos una cosa. ¿Y qué es lo que nos va a enseñar? Que en Génesis 3:15 había una mujer que era Eva, la madre de todos los vivientes, de todos los hombres. Pero el problema es que Eva falló. Pero esta nueva Eva, que es la Virgen María, es la madre de todos los creyentes. Es nuestra madre. Así como Eva es la madre de todos los vivientes, la Virgen María pasa a ser la madre de todos los creyentes. Vamos a ver cómo dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Enemistad, aquí Dios le estaba diciendo al diablo, escuchen bien: enemistad pondré entre ti y la mujer. Por eso Jesús le dijo mujer, para saber nosotros que en Génesis 3:15 se está refiriendo a esa mujer, a la Virgen María, y dice que el diablo va a tener enemistad con esa mujer, con la Virgen María. Ahorita más adelante lo vamos a ver más claro, pero aquí vemos que dice enemistad, Dios le dijo al diablo: enemistad pondré entre ti y la mujer. Enemistad va a haber entre el diablo y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Y dice que los hijos de la mujer y los hijos del diablo van a tener enemistad. Él te pisará la cabeza. ¿A quién se refiere con él te pisará la cabeza? A Jesucristo. Jesucristo le iba a pisar la cabeza al demonio. Mientras acechas tú su calcañar. ¿Qué significa? Que Jesús moría porque era hombre, como cualquier hombre, y murió por nuestros pecados, pero derrotó al diablo al resucitar de entre los muertos.
Entonces aquí muestra que la descendencia de la mujer tiene una guerra con el diablo y que la Virgen María viene a ser la nueva Eva, es decir, la nueva madre de todos los creyentes. ¿Y por qué es María la madre de todos los creyentes? Porque resulta que en el Génesis, en el capítulo 22, nos muestra a Abraham, nuestro padre en la fe. Y Abraham es nuestro padre en la fe por una cosa, porque Dios le dijo, entrégueme a su hijo único, a Isaac. Y Abraham fue a sacrificar a su hijo. Pero hay un detalle, Abraham al final, ya cuando iba a matar a su hijo, no lo mató, sino que miró un cabrito y sacrificó fue el cabrito y no el hijo. Ahora viene la Virgen María. Aquello era como la maqueta, era una representación, pero la Virgen María sí viene a lo real. Por eso es nuestra madre en la fe, porque ella sí entregó a su hijo, ella sí miró cómo moría su hijo, mientras que Abraham iba a matar a su hijo, pero al final no, sino fue un cabrito. En cambio, la Virgen María sí miró cómo moría su hijo. Y así como Abraham tenía la esperanza de que, como dice Hebreos 11, de que Dios tenía poder para resucitar al hijo, asimismo la Virgen María, como es nuestra madre en la fe, también creía en las palabras de Dios que Jesucristo iba a resucitar. ¿Y cómo sabemos que la Virgen María creía en las palabras de Dios? Porque la Virgen María meditaba, reflexionaba la palabra de Dios. Y esto lo dice la misma Biblia. En San Lucas, capítulo 2, versículo 19, vamos a ver que la Virgen María es nuestra madre en la fe porque ella reflexionaba la palabra de Dios. San Lucas 2:19. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su interior. La Virgen María meditaba la palabra de Dios en su interior y ella creía en la palabra de Dios, creía en las promesas de Dios, así como Abraham, nuestro padre en la fe, María, nuestra madre en la fe, creía en las promesas de Dios. Y ahora vamos a escucharlo del Espíritu Santo, porque una mujer llena del Espíritu Santo, Santa Isabel, lo dice en San Lucas capítulo 1, versículo 45. Escuchen lo que dice, una persona llena del Espíritu Santo. Desde el versículo 39 lo podemos leer y vemos la historia, pero ahorita vamos a leerlo desde el versículo 45. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Dice, feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. María es feliz porque cree en las promesas de Dios, en las cosas que se le dijeron de parte del Señor, lo que le dijo el ángel. Entonces por eso María es una mujer de fe. Y eso es lo que nos quiere mostrar el Señor cuando le dice mujer, que no es cualquier mujer, sino es la nueva Eva, la nueva madre de los creyentes. No la madre de cualquiera, sino la madre de los cristianos, de los verdaderos cristianos. Y eso lo vamos a ver al final, donde los verdaderos cristianos también sabían esto y seguían las enseñanzas y se reunían con la madre del Señor, Jesús, la Virgen María. Ahora vamos a continuar. Ya vimos por qué Jesús le dice mujer. Vamos a continuar ahora en San Juan 19:26. A ver qué más nos dice el Señor. San Juan 19:26. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces, le dice a esa mujer que ahí tiene a su hijo y le da a esa mujer por hijo a Juan. ¿Por qué le dice mujer, ahí tienes a tu hijo? Porque como Jesús no tenía más hermanos carnales, es decir, la Virgen María no tenía más hijos carnales, sí espirituales, porque es madre espiritual de todos nosotros, los creyentes, pero no carnales, porque el único hijo era Jesús. Entonces, como ella no tenía más hijos carnales, Jesús sabía que en ese tiempo la mujer no valía si no había un hombre. La tradición nos dice que lo más probable es que José ya había muerto, porque José era mayor y no estaba ahí, entonces José ya había muerto. Y como no tenía otro hijo carnal que se encargara de ella, Jesús le da a su discípulo amado. ¿Por qué? Porque el discípulo amado es el que más amaba a Jesús y lo único que tenía se lo dio. ¿Y qué era lo único que tenía? Su madre. Y por eso le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Le deja a Juan por hijo para que
de ahora en adelante la Virgen no la despreciaran, porque los judíos despreciaban a las mujeres sin un hombre. Entonces, como ya tenía un hombre, a Juan, nada más y nada menos que el discípulo amado, entonces ya no la iban a despreciar, y por eso Jesús le deja por hijo a Juan. Luego dice, luego le dijo al discípulo, nosotros somos cristianos, porque somos discípulos de Cristo, y el Señor nos quiere dar un mensaje especial hoy en esta palabra. En ese tiempo se lo dijo a Juan, el discípulo amado, y en este tiempo nos lo dice a nosotros, los discípulos. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Lo repito de nuevo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. La palabra de Dios siempre es actual. Y cuando dice, ahí tienes a tu madre, el Señor nos está diciendo a nosotros que ahí tenemos a nuestra madre, la Virgen María, nuestra madre en la fe, nuestra madre espiritual, que tenemos que ver lo que ella hacía y seguir el ejemplo, primero de Cristo, por supuesto, pero ver ella como un ejemplo de santidad, así como en Hebreos 11 que pone tantos ejemplos de santidad, también tenemos que seguir el ejemplo de la Virgen María, porque Jesús nos dice a nosotros los discípulos, ahí tienes a tu madre, nos deja a la Virgen María, la madre de los creyentes, la madre de los cristianos, nuestra madre en la fe, como un ejemplo de fe que miró morir su hijo y ella tampoco decía nada, humilde como su hijo. Entonces ella seguía el ejemplo de su hijo y lo que nos decía la Virgen María en las bodas de Canaán, decía era, hagan lo que Él les diga. La Virgen no era de muchas palabras, los evangelios no nos muestra que hablaba mucho, pero sí nos muestra que meditaba en la palabra de Dios. También nos muestra que la enseñanza que ella nos da es, hagan lo que Él les diga, o sea, lo que Jesús nos dice en su palabra. Por eso tenemos que seguir el ejemplo de María, de meditar la palabra y de hacer lo que Jesús dice. Eso es lo que debemos hacer. Y ahora vamos a ver más claro dónde la Biblia en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, nos va a mostrar que así como la serpiente había la enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, hoy en día también hay enemistad. Vamos a ver cómo lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces, despechado contra la mujer, si lo leemos del principio de 12.1, nos damos cuenta que es el demonio que estaba peleando con la mujer. Pero en el 12.17 dice que el demonio, entonces despechado contra la mujer, se fue a luchar con el resto de sus hijos. Vamos a ver quién es el resto de los hijos espirituales de la mujer. Los que guardan los mandamientos de Dios y se mantienen firmes al testimonio de Jesús. Nosotros, los cristianos, los creyentes, le aceptamos a Jesús, a la madre, porque Él quiso que María quedara como nuestra madre espiritual. Así como Abraham es nuestro padre en la fe, la Virgen María es nuestra madre en la fe, que nos dio el ejemplo de fe, de que miraba cómo moría su hijo y ella seguía confiando en Dios. Asimismo, nosotros en este tiempo de Cuaresma tenemos que tener esa esperanza que tenía María de que su hijo iba a resucitar y esa confianza plena en Dios y también aceptar lo que nos dice Jesús en esta enseñanza, que nos dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Vamos a continuar. A ver qué más hizo el discípulo, San Juan 19:26. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Entonces la pregunta que nos hace el Señor hoy es, ¿ya acogimos en nuestra casa a la Madre del Señor, a la Virgen María? ¿O todavía no queremos nada con la Virgen María? ¿Todavía no nos acordamos de la Virgen María, de rezar un Dios te salve María, de rezar el Santo Rosario? Tenemos que recoger a María en nuestra casa, así como lo hizo Juan. Y ahora vamos a ver que los cristianos sabían esta enseñanza de la Virgen María y por eso ellos acogieron a la Virgen María. Vamos a ver a los cristianos reunidos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Todos ellos perseveraban en la oración. Los primeros cristianos perseveraban todos en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres. Mire que pone a todas las mujeres en un mismo lugar, en compañía de algunas mujeres,
pero no dice el nombre de esas mujeres porque no eran tan importantes, pero sí dice el nombre de una, de María, la madre de Jesús. Esa sí es importante y por eso nombra a María, la madre de Jesús. Entonces los creyentes sí acogen a María en su casa. Sigamos el ejemplo de los verdaderos cristianos y de los verdaderos creyentes de acoger a nuestra madre en nuestra casa. Y luego dice, y de sus hermanos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros aceptamos a María por madre, todos pasamos a ser hermanos espirituales porque tenemos una misma madre, que es la Virgen María, la madre de los creyentes. Algunas personas dirían, pero esos son hermanos, son hijos carnales de María. Bueno, los invito a que busquen en YouTube los hijos de María, Benjamín. Y ahí vamos a ver la explicación de que María no tuvo más hijos, sino solamente Jesús. Y como no tenía más hijos, por eso se la dejó fue Jesús al discípulo amado. Entonces, queridos hermanos, la invitación de esta tercera palabra, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, que nos ayuda a reflexionar que debemos recibir a nuestra madre espiritual en nuestra casa. Bueno, nos veremos en un próximo video.